voy a comenzar a grabar. Eso fue lo que por eso me asusté. Y segundo, no, tranquilos, pueden comenzar ya, pero digo es para no Ah, llamar listo. todavía. Ah, está bien, perfecto. No grabé mi super apertura, ¿sí ven? Super Lo apertura a mi puedo juicio. escribir luego, profe. Super apertura a mi juicio. No tapie de Está bien. Yo soy mi audiencia. Perfecto, bueno, Perdón, ya ahora sí los dejo. perfecto. Bueno, primero agradecer al profe por el preámbulo que coincidió en cierta medida con el artículo que vamos a tratar hoy, el cual está titulado Mindfulness y su potencial de transformación para el bienestar del consumidor, la sociedad y el medio ambiente. Así que para empezar nuestra presentación, me gustaría que pensáramos en lo siguiente, lo que vamos a ver a continuación. Escuchan el video. También No, no se recuerde escucha. activar la casilla para el audio. Eso sí, si quieren, eso, descomparten y vuelven a darle compartiendo la casilla. Doris, ¿ves algo? ¡Hay algo aquí! Soy yo, perdona. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién más? Soy yo. Ah, ¿eres mi conciencia? Sí, sí, sí. Soy tu conciencia. Hace mucho que no hablamos. ¿Cómo estás? No me quejo. Sí, qué bueno. Doris, quiero que me digas, ¿puedes ver algo? Veo... Veo una luz. ¿Una luz? Sí, por allá. Oye, conciencia, ¿ya me morí? No, yo también la veo. ¿Qué es? Es tan bonita. Yo me siento tan feliz. Perfecto. Así como lo pudimos contemplar en el video, quizás yo no soy el único al que se le ilumina el rostro cada vez que veo esta escena. Fue una película que casi todos vimos de pequeños, pues buscando a Nemo. Podemos traer esta escena icónica a colación con el tema en lo siguiente, que el hecho de tener una conciencia desarrollada no es algo que tenemos que esperar a desarrollar cuando ya estamos muertos, sino que realmente podemos aplicar el poder transformador que tiene en nuestra vida y en nuestra sociedad. Y es que la tesis principal que tratan los múltiples autores del documento se basa en esto, en el poder que tiene el mindfulness como transformador de esta cultura de consumo tan acelerada que vivimos hoy en día. Básicamente en el artículo se debate cómo esta falta, precisamente esta falta de conciencia dentro de nuestra sociedad es algo que conduce a muchos problemas en nuestros hábitos. Así que vamos a comenzar primero definiendo qué es mindfulness. Listo, muy buenos días para todos. Espero estén muy bien. Saludos, profe. Bueno, queremos comenzar entonces con lo siguiente, haciendo la siguiente pregunta. ¿Qué creen ustedes que hay detrás del consumo? O sea, cuando hablamos de consumo, ¿qué creen que hay detrás? Los escucho. Producción en masa. ¿Alguien Bien, más? ¿qué más? Estímulos del ambiente. Bueno, sí, puede ser. Pero bueno, realmente, ¿qué hay detrás de esto? Hay consumidores. Pero ¿qué hay detrás de los consumidores? Hay decisiones. Y detrás de esas decisiones existen decisiones financieras, sociales y culturales. Pero entonces, ¿qué tiene que ver el mindfulness con esto? Bueno, sabemos entonces que el mindfulness ha sido enseñado hace más de 25 siglos y esto lo empezó pues el Buda original y pues esto lo han tomado los neurocientíficos para demostrar que el mindfulness cambia el cerebro, tanto de manera funcional como estructural. Y es entonces que Ellen Langer, que es una psicóloga, dice que el mindfulness o la plena conciencia es un estado elevado de participación y vigilia con énfasis en la conciencia de los estímulos externos, la apertura a la novedad y el establecimiento de distinciones novedosas. Y es así que con este enfoque
que se basa más que todo en una visión occidental, basada en la psicología cognitiva y centrándose particularmente en la cognición creativa, eh, nace desde la filosofía oriental que el mindfulness es un tipo de conciencia que otorga la capacidad de ver con claridad, y así la atención plena permite que esta experiencia sea directa e inmediata ante cualquier cosa que esté sucediendo. Entonces, la atención plena es un tipo de conciencia que otorga la capacidad de ver las cosas con claridad en vez de ver el mundo a través de un filtro de recuerdos y apegos. Y es así que las meditaciones de conciencia, enfocadas y abiertas, son esenciales para desarrollar la mente. Listo, entonces vamos a definir qué es el consumo consciente. El mindfulness ofrece el potencial de reemplazar el consumo sin sentido por un consumo consciente. Y es ahí que el beneficio fundamental del mindfulness es desvincular a las personas de los pensamientos, hábitos y patrones de comportamiento. Entonces, tenemos acá un consumidor que va al supermercado, y en vez de que el consumidor se dé cuenta de que ha seleccionado un producto, lo que ha hecho es haber elegido sentimientos, emociones y comportamientos y patrones de consumo. Me explico. Nosotros los hombres tenemos tendencia a tener un patrón de consumo que cuando vamos al supermercado siempre tenemos que echar un six-pack de cerveza. Esto se puede entender como un patrón de consumo. Entonces, ¿qué nos enseña el mindfulness en el consumo consciente? Que no debemos centrarnos en el consumo, debemos mantener una atención consciente en los dominios de consumo específicos que desea cambiar uno. Me explico, debemos ser conscientes no de qué vamos a consumir, sino de qué queremos cambiar a la hora de consumir algo. Y así surge la siguiente pregunta. Todos nos hemos quejado alguna vez de nuestra figura, pero entonces, ¿alguna vez nos hemos quejado de nuestros hábitos? Bueno, entonces, ¿qué nos enseña el mindfulness a través del consumo consciente? Que debemos dirigir y mantener la conciencia antes, durante y después del consumo. Y es aquí donde volvemos a qué es el consumo consciente, que definido es la práctica que continúa de presentar atención con aceptación en los estímulos internos, que son las sensaciones corporales, fisiológicas, emocionales, los pensamientos, y a los estímulos externos, que son sociales o situacionales, en el proceso del consumo. El consumo consciente es un proceso basado en la indagación que dota de los consumidores de conciencia y percepción para elegir supuestos en lugar de reaccionar a ciegas. ¿Qué es lo que hace el mindfulness del consumo? Nos hace elegir y no reaccionar emocionalmente o a ciegas hacia lo que vamos a consumir. Y aquí vamos con un ejemplo. Un ejemplo de estímulo interno y externo. Como les dije anteriormente, un estímulo interno es aquello fisiológico, que también se data de nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y un estímulo externo que puede ser considerado esos factores situacionales o que no pertenecen a nosotros a la hora de tomar una decisión. David es un oficinista, el cual trabaja todo el día. Entonces, a la hora de llegar a casa, pues llega muy cansado y tiene muchísima hambre. Y es ahí donde fisiológicamente tiene pereza de cocinar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Al ver las papas fritas, lo que va a hacer es comérselas y dejar de cocinar. Entonces, si el consumidor es insensato, actúa sobre el hambre y el cansancio, cogiendo las papas como estímulo interno y consume la bolsa de papas como estímulo externo. O sea, la necesidad fisiológica es el estímulo interno que le pide algo de comer, pero que no quiere hacerlo porque tiene hambre. Y el estímulo externo son las papas que están ahí, que realmente no le servirían de nada. Entonces, si el consumidor es consciente, en lugar de ceder al deseo de comerse las papas, visto como necesidad, debería, entre comillas, pensar que debería preparar algo más consciente y algo más saludable antes de irse a dormir después de un día de trabajo. Y entonces es aquí donde encontramos como ciertos factores que nos ayudan como a la lección del consumo consciente, y estos son la atención con aceptación, que realmente puede ser definida como la atención que implica dirigir una mente errante para que se concentre en los estímulos externos, incluidos los objetos, las personas y el entorno. Tenemos el no juzgar. El no juzgar, que, bueno, esto no significa como negarse a los estímulos externos como sean favorables o no, sino que más bien el no juzgar se convierte en cómo actuar sin prejuicios y no actuar sobre los juicios automáticos.
La compasión y la autocompasión. Esto es peligro. ¿Por qué es peligro? Porque realmente la autocompasión ayuda a transformar los patrones de consumo poco saludables. ¿A qué se refiere esto? Que la autocompasión es como tenernos autocomplacencia con nosotros mismos en situaciones que realmente no deberíamos, pero nos queremos considerar. Un ejemplo, cuando decimos, no, sí, ¿qué tiene? Es una copa más, o no, de una hamburguesa más no me va a hacer daño, como ejemplo para esto. La flexibilidad de la mente. Dicen Brown, Ryan y Creswell en 2007 que un individuo consciente se convierte en alguien de lentes de aumento. ¿Y qué significa eso? Que tener lentes de aumento es tener la mente abierta para estar dispuesta a diversas perspectivas. Y es así que se llega a la conciencia, que es lo más importante, la cual dice que tener una mente abierta que esté dispuesta a diversas perspectivas. Para tomar decisiones más racionales e informadas, el mercado genera un estímulo. Las preferencias y las experiencias son del consumidor. Sabemos que como publicistas debemos generar un estímulo en el mercado para satisfacer los deseos y las necesidades del consumidor. Y estos, a través de un proceso de intercambio, pues nos ofrecen dinero pues con los productos que le ofrecemos en la publicidad. Pero entonces, en el consumo consciente, son las preferencias y las experiencias del consumidor los que hacen como elegir ese tipo de productos, sean como racionales o no. Vale. Tras este preámbulo, podemos empezar a afirmar o a exponer el potencial que realmente tiene el consumo consciente. Para ello vamos a ver el siguiente cuadro. Este cuadro es súper clave en toda la lectura. Como lo explicábamos anteriormente, debemos llegar a un estado de conciencia. Ese es el objetivo para el cual venimos desarrollando un proceso de atención, el cual involucra no solo poner atención, sino cómo prestamos atención. El cómo prestamos atención hace referencia a precisamente no tener juicios, tener compasión, tener una apertura mental para poder tener diferentes perspectivas y así, solamente así, poder llegar a los tres cuadros de la derecha, que son la introspección, que involucra una impermanencia en el tiempo, reconocer ese yo cambiante, el contexto cambiante y ver las causas, por ejemplo, de algo que nos causa ansiedad o un deseo. De esa manera, cuando reconocemos este acto de introspección, podemos debilitar apegos a hábitos, como ya lo mencionaba bien Cami, hábitos comportamentales. Y así, en conclusión, podemos llegar a elecciones, tomar elecciones y experiencias que realmente transformen e impacten el contexto en el que estamos viviendo. Para ello, vamos a ver a continuación cómo la atención efectiva nos permite lograr estos cambios. Vamos con la siguiente. Una atención efectiva permite, primero, como ya lo decíamos, abrirse a reconocer y tratar las causas de los problemas, observando los cambios y transiciones que ocurren tanto a nivel interno como a nivel externo. Cuando reconocemos esos problemas, observamos todo lo que ocurre, podemos tomar una decisión que nos lleve a reducir ese tipo de problemas en el futuro, cambiando entonces también los paradigmas mentales. Es por eso que podemos afirmar que lo que nosotros somos y hacemos es transformado en la medida que vamos desarrollando una atención mejorada. Vamos a ver también que una atención efectiva o tener esa perspectiva amplia nos permite ver claramente todo el panorama. De esa manera no buscamos la felicidad en experiencias pasajeras y somos más críticos en lo que consumimos. Tener una perspectiva amplia también propicia la toma de decisiones transformadoras, como ya lo mencionaba, y permite que experiencias de impacto sean posibles. A continuación vamos a ver realmente todo este proceso de la atención efectiva, qué áreas impacta en el bienestar, a qué áreas trae bienestar. En primer lugar, tenemos que desarrollar una atención plena en el consumo. Beneficia al consumidor primeramente. ¿En qué aspectos? En estos 4 aspectos. Primero, permite que tomemos mejores decisiones en cuanto a la salud e incluso se puedan tratar adicciones, como lo puede ser el cigarrillo, las drogas, el uso excesivo del internet.
También beneficia el bienestar familiar en la toma de decisiones y relaciones interpersonales. Además, también beneficia el estado financiero del consumidor, porque al tomar mejores decisiones se tiene un mejor manejo del dinero y del flujo de los recursos que se tiene. Y como último bienestar para el consumidor, este punto es bien interesante porque desarrollar un consumo consciente afecta la manera en la cual nos relacionamos con lo que compramos, si nuestra identidad depende o no de las cosas que tenemos, de cómo lucimos, entre otros. Pasemos a la siguiente área de beneficio. Es que el consumo consciente trae bienestar a la sociedad. Vamos a estar hablando dentro de un contexto multicultural. Estamos en un mundo súper globalizado. Es por eso que tener una apertura mental y ser conscientes de lo que hacemos y lo que pensamos reduce los sesgos en nuestra interacción con las demás personas causados por estereotipos, como lo puede ser la edad, el género, digamos, los rangos económicos. Y cuando tenemos estas interacciones podemos adoptar posturas menos defensivas que nos permitan escuchar la opinión y dialogar con los demás. Cuando tenemos esta como apertura a las opiniones, podemos participar en una economía multicultural. ¿Qué significa esto? Significa que cualquier persona de cualquier raza, de cualquier etnia, de cualquier procedencia, tiene el derecho y tiene como el garante de poder desenvolverse en esta economía, incluyendo también, por ejemplo, la política o la educación. Un ejemplo de esto es la película Green Book, cuando pues el personaje principal va y se quiere comprar un traje, pero lo sacan y dicen, no, es que estos trajes son para blancos. Este paradigma se ha roto por la evolución de la sociedad y es un ejemplo claro de cómo nosotros, al tener una apertura mental, podemos tener un mundo mejor. El tercer área en el que trae bienestar es el bienestar ambiental. Vamos a continuar con este. ¿En qué partes del área ambiental trae bienestar? Primero, combate todos los comportamientos destructivos que nosotros tenemos, esos comportamientos que son dados por hábitos. Por ejemplo, en mi casa es difícil que reciclen, así que pues yo hablando con mi mamá le decía, no mamá, mira, vamos a empezar a reciclar. Y pues empezando a hacer un trabajo con ella, así ha venido como tomando conciencia del asunto, como, no, mira, sí, sí es importante. ¿A qué nos lleva? Nos pone en la consideración de una nueva manera de vivir y a tomar en cuenta otras maneras de hacer las cosas. De esa manera también podemos adoptar una actitud crítica y proactiva con lo que compramos. Como no, mira, es que esto es ecológico, esto no es ecológico, esto impacta el medio ambiente, esto lo hace una empresa que contrata niños en Tailandia y esto no está bien. Solo así se va a poder generar un cambio hecho por la motivación y no por la obligación. ¿A qué hacemos referencia con esto? A que cuando nosotros decidimos hacer un cambio en la manera en la que pues hacemos las cosas, lo estamos haciendo voluntariamente, no por una política, lo cual tiene mayor impacto a largo plazo en el mundo. Listo, y es a continuación donde nos damos cuenta que el mindfulness tiene como un papel fundamental para los desafíos que realmente tienen como un transformador de consumo consciente. Y es así que como desafío principal, el desafío principal del mindfulness, del consumo consciente, es como lograr el potencial de transformar al consumidor, que es el principal actor. Y en este caso es curioso porque encontramos lo que manejamos en publicidad como los inhibidores y los drivers, que son como los que nos dejan en una campaña desarrollar la campaña o no. Y es ahí donde el mindfulness entra como un esfuerzo y una rutina. La práctica del mindfulness puede ser un esfuerzo de etapas iniciales que realmente son difíciles, pero con el tiempo podemos ir trascendiendo en esta actividad y podemos pues volvernos como más, podemos volver al mindfulness como una actividad de nuestro día a día. Bueno, practicar el mindfulness del consumo consciente en diferentes contextos de consumo. Porque cuando practicamos el mindfulness no nos ponemos en diferentes situaciones. ¿Qué pasaría si practico un consumo consciente de contenido de redes sociales?
¿Qué pasaría si realmente me quedo una hora viendo Instagram y no cinco, como lo hago habitualmente? ¿Qué pasaría si me dedico una hora a hacer los trabajos de mi universidad y a la siguiente hora me tomo un descanso? ¿Qué pasaría si cuando voy al supermercado compro en serio lo que necesito y no lo que deseo? ¿Qué pasaría si cuando voy a comprar ropa compro lo que me hace falta y no acabo de llenar mi closet con cosas que ya tengo? Esto más que todo. El mindfulness es una religión budista. Hay que quitar este estigma y este paradigma del mindfulness, porque se ha demostrado con datos científicos y demás que es una actividad que se puede realizar independientemente de la religión, la política, los pensamientos que se tengan. Y este ha sido como un gran inhibidor de que el mindfulness se vuelva como una actividad proactiva en las empresas, en un montón de lugares que necesitan como factores de relajación y factores de control para poder pues dar mayor esfuerzo, para evitar mayores esfuerzos y tener mayor calidad a la hora del trabajo. Y la autolicencia, que es una justificación de caprichos inconscientes, que esto también es un inhibidor súper grande porque la autolicencia la tenemos siempre. Siempre queremos justificar como esos caprichos inconscientes que tenemos. Tengo 100.000, pero entonces me quiero comprar un pantalón y necesitaba los 100.000 para pagar algo en la universidad. ¿Qué tiene? Igual que con el pantalón. No debemos eliminar como esa autolicencia o ese autopermiso que nos damos para dejando de ser conscientes de lo que realmente necesitamos y debemos hacer. Y así, el mindfulness es algo muy personal. Lo dijo David en 2020. Debemos quitar este estigma porque realmente el mindfulness es una actividad que nos compete a todos, tanto en lo social, lo ambiental y lo cultural, porque realmente cuando practicamos el mindfulness no es solo para estar bien con nosotros mismos, sino para amenizar todas las situaciones que están en nuestro entorno, contribuyendo a estas mismas, tal vez diciéndolo así, como en un granito de arena, porque realmente estaríamos contribuyendo como a un ciclo del todo. Y así vienen los patrones de consumo, que son también un inhibidor súper grande, porque como lo dije anteriormente, siempre estamos como ligados a esos patrones de consumo que nos obligan como, si salgo hoy me tengo que comprar un café en Juan Valdés. Si estoy en el cable, tengo que ir sí o sí a una discoteca. Entonces son estos patrones de consumo los que no nos dejan tener un consumo consciente. Bueno, las implicaciones del consumidor. El consumidor, en el mundo del consumo consciente, se puede siempre ayudar a los consumidores a mantener un contacto con las prioridades más importantes de toda su vida. Y esto nos ayuda a autorregularnos para tomar decisiones basadas en nuestras prioridades. Para esto debemos ser muy competentes en el consumo consciente y tener unas ciertas prácticas que las describen en la tabla que había dicho mi compañero Benjamín. Y entonces así es como los consumidores desarrollan sus habilidades básicas de atención y en grupos de conciencia y aceptación para así obtener una capacitación más formal en grupos, sea individualmente. ¿Con esto qué podemos hacer? Con esto nos podemos enfocar en los contextos del consumo y cómo los consumidores pueden beneficiarse siempre para la reducción del estrés basado en una atención plena, así como también podemos ver que se comienzan a ver programas para bajar el estrés, para las personas que quieran dejar de fumar, quieran dejar adicciones o quieran empezar a comer más sano, entre otras muchas que hay. Esto nos da la posibilidad de desarrollar programas basados en investigaciones que nos ayuden a fomentar habilidades de los consumidores de un consumo más pleno, haciéndolo así una gran parte o haciéndolo parte importante de la vida de las personas, para lo cual siempre existe una variedad de aplicaciones que se han venido en crecimiento, que nos ayudan a adaptarnos a la vida y ayudar a la vida en los diferentes estilos, como lo son Simple Habit y Genspace, entre otras, que ofrecen sistemas con formas de temáticas que nos ayudan mucho a organizar nuestra vida en muchos sentidos, a darle un orden. También existen aplicaciones como Insight Timer, que nos dan una orientación más plena de cómo centrarnos y apoyarnos en la mente para prácticas de plenitud con herramientas
como temporizadores, calendarios o un diario que podamos usar y una comunidad muy grande que lo utiliza. Estas aplicaciones siempre promueven la rendición de las cuentas y traen beneficios terapéuticos grandes para los miembros que lo utilicen. Asimismo, también, dejando aparte las aplicaciones, también puede estar en las personas pueden buscar ayuda en grupos locales, en grupos para tener la atención plena y tener el consumo consciente. Unas cosas que se tienen que tener muy en cuenta es que los consumidores siempre deben de practicar la atención plena para siempre cosechar todos los beneficios que esta va a traer y así lograr disfrutar de una plenitud, pues, tanto sea en lo social como en lo ambiental, pero nunca se debe enfocar en lo individual. Eso es muy importante. También debe involucrar distintas instituciones, debe involucrar las políticas sociales para tener un consumo consciente que sea accesible a todo tipo de consumidores. Bueno, en implicaciones políticas, siempre nos dicen que debemos reinventar el marketing para así ampliar el paradigma de este mismo. Y así debemos abordar muchos desafíos que siempre nos limitan en el bienestar de muchas poblaciones, del medio ambiente y de toda la sociedad en general. Y con esto siempre debemos construir unas bases súper sólidas de investigación que con evidencia que sea creciente, que nos ayude a llegar a 3 canales muy importantes, como lo son la promoción, la enseñanza y la investigación. ¿Qué nos dicen estos? Que las organizaciones puedan utilizar estos canales, nos sirven para esto y así apoyar los esfuerzos de los consumidores en toda práctica para crear la conciencia plena de consumo. Bueno, para promover el mindfulness, eh, el respaldo institucional de la atención plena siempre nos ayuda a integrar y engrandecer el enfoque que tenemos con la sociedad, sea incluyendo, obviamente el mercado, y así contribuimos a una influencia más limpia en todas las opciones de consumo en general. Y dado a esto, la naturaleza del consumo está siempre en un continuo cambio que nos da opciones para promover toda la atención plena, colocándola en diferentes mensajes, así dándola así como en recordatorios de que siempre debemos comercializar la atención plena. Las organizaciones siempre pueden buscar distintas maneras de promover y desarrollar productos, programas y entre otras cosas que apoyen, y me parece a mí muy importante considerar siempre los costos, que los hablaban mucho en el texto, sean monetarios como no monetarios, de la práctica de la atención plena en los consumidores y tomar medidas para lograr que todo el mundo tenga acceso amplio y equitativo a todos los tipos de programas de atención plena en toda la población. Algo que se resalta mucho del texto puede ser que es muy fundamental ver que la organización siempre puede tomar decisiones para aumentar un consumo consciente en respaldo de ideas sobre el esfuerzo que siempre se hace para llegar y llevar a un estilo de vida más consciente y saludable que nos dé buenos beneficios. Los planes de estudio que vinculan siempre esto nos van a llevar a que llevan un apoyo, que siempre van a necesitar el apoyo para prestar atención y responder a las actividades de consumo. Por eso siempre es importante que el respaldo de esta atención esté respaldado por políticos, por actores, por catedráticos, entre muchos otros. Y esto nos ayude a fomentar la vida sana en los colegios, que es lo que más en este momento están tratando de hacer. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, lo que dicen de Red Papás, que con los niños que buscan que consumo sano en los colegios, dejar de tomar hits y eso, y pasarse a los jugos naturales. Y para terminar, el desarrollo de los terceros espacios
se ha convertido en parte muy importante para la promoción y el apoyo del consumo consciente en los espacios que podrían utilizarse para convertir el encanto por las cosas o por que las personas se estresen, porque hay mucho tránsito y todo esto. Entonces, por ejemplo, hablan de que en las ciudades, en distintos aeropuertos ya tienen sus salas de meditación, salas de descanso, donde las personas pueden relajarse un rato por el nivel de estrés que manejan, por la vida que se conlleva. Y listo. Bueno, ahora vamos a enseñar el Mindfulness. Buenos días para todos. Mi nombre es Juan Sebastián. La organización de atención plena se respalda con una enseñanza y una forma eficaz de prácticas autorreflexivas que fomentan el consumo de diferentes dominios de bienestar. Estos beneficios ayudan a las personas que sufren de mucho estrés, ya que estos podrían sufrir enfermedades como obesidad, depresión, entre otros. Se han hecho intervenciones a la atención plena, evaluando e investigando sistemas educativos que mejoran el cual los profesores y estudiantes presentan situaciones estresantes, pero también para ayudarlos con habilidades que mejoren la capacidad de atención. Además de esto, las interacciones del mercadeo pues, podrían incorporar planes de estudios a la enseñanza de la escuela primaria. Las instituciones educativas tienen un potencial pues, particularmente grande a la enseñanza pues, del consumo consciente. Espere, Camila, no siga todavía. Los conceptos y prácticas del mindfulness podría ser como el mindful yoga, que podría ser, pues, que se podría incorporar fácilmente pues, a los cursos de salud y educación física de la escuela secundaria, junto con debates sobre la salud. Bueno, seguimos con facilidad de la investigación del campo de consumo consciente. La promoción y la enseñanza del consumo consciente es crucial, ya que las organizaciones también pueden considerar que consideren la manera de facilitar esta investigación. Siga, Cami. Las organizaciones toman una actitud de cooperación que permiten a investigadores dentro o fuera de la organización que lleva a cabo un estudio sistemático de necesidades y consecuencias de tipo prácticas y programas de mindfulness. Las organizaciones también ofrecen subvenciones monetarias que apoyan a las investigaciones de atención en diferentes contextos de consumo. Estas organizaciones podrían ser gubernamentales, las empresas, organizaciones de fines de lucro y las organizaciones de financiación, que podrían pues, ofrecer como las subvenciones monetarias. Bueno, además de esto, también en el cuadro 1 podríamos ver anteriormente sugerencias de futuras investigaciones sobre la forma en el que el consumo consciente puede contribuir al bienestar del consumo de la sociedad y el medio ambiente. También encontramos 7 formas de mindfulness que serían las siguientes. Serían motivación, perspectiva, sencillez, juego y diversión, integración, colaboración y también podemos encontrar estrategia. Junto con la primera sería motivación, que es importante que los profesores y los instructores de mindfulness conozcan pues, lo que están enseñando sobre el mindfulness en las aulas, con los objetivos del mindfulness. La perspectiva sería pues, que el mindfulness tenga un origen en tradiciones de enseñanza didáctica de mindfulness. La sencillez, están dirigidas a un lenguaje, tiene que ser un lenguaje muy claro, decirle, pues contar a las personas muy claramente lo que es y para que se adapten fácilmente y se pueden adaptar a muchas edades. O sea, esto se puede adaptar fácilmente con diferentes métodos, así como el cuarto que sería juego y diversión para los niños. Los niños podrían practicar en forma de canto, de risas, de juegos, en tipo bailes, para que se atraigan sobre este mindfulness. La quinta sería una integración, que es importante fomentar la integración del mindfulness en la vida cotidiana, en las actividades cotidianas, en nuestra cotidianidad podemos implementarlos, ya que sabemos pues de que el estrés es un factor que siempre nos lleva en todo momento. Incluso muchas veces yo leía sobre cuando estamos leyendo un artículo, alguna cosa así, muchas veces estamos pensando en otra cosa,
por eso ahí en ese momento nos estresamos como que, bueno, estoy tratando de leer eso, pero me desconcentro, entonces eso nos estresa fácilmente. Entonces, pues, este mindfulness nos podría ayudar a la práctica. Bueno, la colaboración entre los profesionales de mindfulness, que es esencial pues, para apoyar la idea en la educación. Y por último, una estrategia, que es el desarrollo global de una investigación que implementa pues, el mindfulness y puede ser aplicada en las instrucciones públicas. Perfecto. Tras comentar diversos aspectos, tanto de lo que es los beneficios del mindfulness, sus posibles aplicaciones y las recomendaciones que los autores hacen, no solo para el consumidor, sino, por ejemplo, en generar políticas, en generar programas, como lo mencionaban Sebas y Santi, de fomentar terceros espacios en escuelas, de fomentar espacios en comunidades, llegamos a nuestra parte. ¿Qué es lo que como publicistas podemos hacer respecto al mindfulness? ¿Cómo lo podemos aplicar? Y para ello vamos a analizar y a contextualizar con el código de publicidad. Realmente el tema del mindfulness va muy de la mano con lo que hacemos y tiene que ver con la creación de mensajes y con la creación de estrategias. Si bien es cierto, no podemos controlar todo el panorama, me refiero, digamos, como publicistas vamos a decir, no, es que gobierno, ustedes tienen que hacer estas políticas, o no, es que vamos a meternos a las escuelas. Sí podemos como creativos tocar los siguientes aspectos. Y es que podemos aplicar el mindfulness, como ya lo mencionaba, a la creación de nuestros mensajes. Algunos de los artículos del código de publicidad que se relacionan con esto son los siguientes. Primero, la responsabilidad social. Como publicistas debemos generar actos comunicativos que respeten la dignidad humana, que además en relación con el artículo que sean honestos, que las personas realmente sientan la integridad del mensaje. No se debe abusar de la confianza de ellos o incluso su falta de experiencia. Otro artículo es el número 17, tiene que ver con la seguridad y la salud. Son cosas súper básicas, pero se relacionan con el acto consciente de lo que estamos haciendo, o sea, diseñar un mensaje consciente. Son cosas que uno dice, no, pues hombre, eso es obvio, pero en muchos casos podemos correr el riesgo de que por querer emocionar al público no tomamos en cuenta su propia conciencia. Y con relación al artículo número 22, tenemos el comportamiento ambiental. Este es súper clave, y es que la publicidad no puede fomentar algunas acciones que contravengan la ley, los códigos de autorregulación o los estándares aceptados respecto del comportamiento ambiental responsable. Entonces debemos asegurarnos de que los mensajes que creamos sean realmente asertivos. Más adelante vamos a tocar otros puntos controversiales y súper puntuales que nos ayudan a ampliar esta información. Bueno, y también encontramos en el código de publicidad los artículos A, que son de promociones y ventas. A nosotros nos parecieron muy importantes estos, pues que se los vamos a describir a continuación. El artículo A1, que habla de los principios que rigen las promociones y que son como los términos de realización de todas las promociones que deben ser transparentes para los participantes. Vimos también que el mindfulness se encarga como de hacer que el consumidor tenga como una introspección en lo que quiere consumir. Entonces, en los principios que rigen las promociones, se busca que también los creadores del contenido de la venta sean como transparentes a la hora de ofrecerle algo al consumidor. El artículo, que son los términos de la oferta, que dice que las promociones de venta deben diseñarse de tal forma que permitan que el consumidor pueda identificar la oferta de manera fácil, rápida y segura. Lo mismo con el mindfulness. Tenemos que generar como ese estado de consumo consciente, el cual nos permita tanto ser ahorrativos en tiempo y en esfuerzos, como también en dinero y pues en oportunidades, porque obviamente el consumo consciente trata de abarcar como todo eso que viene con lo económico, lo social y lo cultural. El artículo A5, que es de seguridad e idoneidad, que nos habla sobre tener cuidado sobre los artículos promocionales que siempre sean utilizados, que realmente son como artículos que pueden ser como intermediarios para generar un mal entendimiento de las personas en los atributos del producto. En relación con la parte C, esto es súper importante, porque
tras la ruptura del hielo del profe al iniciar la clase, el profe mencionaba, venga, ¿cuál es la responsabilidad de personas como influencers y youtubers? Y resulta que el artículo C, o sea, la sección dedicada a la parte de mercadeo directo y publicidad comercial digital, involucra toda la responsabilidad que tienen no solo las personas que crean las campañas o los planes de mercadeo, sino que también incluso involucra a las personas intermediarias. Eso respecto a lo que decía el profe. Cada persona envuelta en el medio, incluso las personas secundarias, también tienen la responsabilidad de que los contenidos que creen fomenten la dignidad de las personas en relación con el contenido de este muchacho, ¿cómo se llama? Ami Rodríguez, pero también con los anuncios que creamos. Algo súper importante son las tácticas de alta presión. Como publicistas no podemos acosar al consumidor, no podemos estar ahí encima, porque la idea es que sea una transacción o una elección voluntaria, que él vea nuestra propuesta de valor y diga, vale, yo soy consciente de lo que este anunciante me está diciendo, de lo que esta marca me está ofreciendo, yo creo en esto, lo compro. Eso respecto a las tácticas de alta presión. Bueno, y respecto a los deseos del consumidor que salía el artículo C8, el mercado directo siempre tiene que estar enviando, pues debe incluir en los mensajes un mecanismo claro y transparente, ya para que permita al consumidor esperar su deseo de no recibir futuras pues, ofertas. Bueno, y en la última es súper importante ver cómo las anunciantes siempre deben esforzarse por evitar ofender a las personas, sea con respetando normas sociales, de cultura y tradiciones locales, dependiendo de lo que se vaya a anunciar siempre en cada lugar, en cada tipo de estado, de país, para no causar irrespetos a las personas y a la cultura. Y es aquí donde llegamos a la conclusión del texto, que si bien es súper importante. Les mostramos acá que en una medio búsqueda de que nos brinda el ejercicio, es que nos enfocamos siempre en la salud física, pero entonces, ¿quién se centra o quién nos enseña a centrarnos en la salud mental? Y es aquí donde todos tendemos a ver el ejercicio como ese ideal que también nos proporciona como tranquilidad en nuestra mente, que nos proporciona como ese estado de seguridad de que vamos a estar distraídos solo por el ejercicio o la actividad física que estemos haciendo. Pero en realidad el mindfulness es algo súper importante que debemos practicar, no solo para estar en armonía pues, con nosotros mismos y nuestros pensamientos, sino también como en armonía con todo eso que nos rodea y también el consumo consciente, porque como somos seres humanos, siempre estamos en constante movimiento, y como estamos en constante movimiento y somos seres inconformes, siempre estamos en búsqueda de comprar algo, conseguir algo y tal vez tener algo. Entonces, ¿qué decimos así? Que así como en los colegios se maneja la educación física, ¿por qué no le damos también la misma importancia al mindfulness? Que no solo maneja la parte, por decirlo así, espiritual, sino también de la conciencia, para mantener como un tipo de estabilidad en todas las personas y que el ambiente educativo, de las oficinas y todo el ámbito laboral y donde estemos trabajando, donde estemos cumpliendo alguna actividad, se vuelva como un lugar, por decirlo así, feliz, cíclico, donde se muevan bien las energías para sentirse uno bien y donde realmente se sienta como la comodidad de que se puede estar tranquilo y que siempre se va a estar como en constante autorreflexión y como siempre teniendo cuidado de lo que se piensa, se dice o se hace. También me parece a mí muy importante añadir que, como lo decía el texto, le da mucha importancia a cómo debemos organizar nuestra vida y la vida de los consumidores. Pues ahí nos dan las plataformas que nos pueden ayudar un poquito, pero dicen en general que esto nos ayudará un poquito como a que estemos más tranquilos, como a que llevemos una vida sin tanto estrés, sin tanta cosa de tránsito, que no nos enloquezcamos a veces con mucho trabajo, con muchas cosas, sino que podamos llevar una rutina diaria que nos ayude a mejorar un poquito nuestros hábitos del día a día. ¿Vale? Y como punto final y también
a modo de conclusión, a mí me parece súper importante el hecho de que nos tomemos el tiempo de reflexionar en la manera que hacemos las cosas. Cuando leemos el artículo decimos, vale, quizás esto no es como muy relacionado con nosotros o le corresponde a alguien más, pero parte del hecho mismo del mindfulness es tomar responsabilidad de qué es lo que podemos hacer donde estamos y con lo que tenemos. Es por eso que al relacionarlo, por ejemplo, con los artículos, hacíamos énfasis en que como publicistas debemos apropiarnos y tomar conciencia de nuestro papel como comunicadores y creadores de cultura. Cada vez que estemos creando un mensaje, una estrategia, podemos tomar en cuenta estos beneficios que mencionamos hacia el ambiente, maneras de ver y reaccionar al ambiente, maneras de ver y reaccionar en, digamos, en los núcleos familiares o incluso con la parte alimenticia. Todos esos son detalles que podemos tener que incluso funcionan como recursos creativos para remoldear la realidad, para que con lo que hagamos demos un mensaje que moldee la cultura. Bueno, realmente también, a modo de conclusión, nos parece súper importante que en la práctica del mindfulness esté como inmiscuido este tema del consumo consciente. Nos parece que tener un consumo consciente, pues en la economía de hoy y también nosotros como jóvenes, pues es como una actividad completa que si bien al principio puede ser como muy tediosa, podemos decir, no, yo no estoy para esas cosas tan hippies, o no estoy como como para hacer esas actividades que realmente no sentimos que nos aportan nada, pero que realmente a medida de que vayamos como investigando, diluyéndonos en el tema y como asistiéndonos un poquito más en esta parte mental, pues podamos alcanzar como un estado esencial de bienestar, el cual pues no nos apoye a nosotros mismos, sino que también pues nos apoye a nivel social y también en lo ambiental. Sí, o sea, aparte pues pues en la conclusión ahorita, lo que dicen mis compañeros es muy cierto. Aparte pues del texto que nos mandó el profesor, pues yo me puse a investigar pues en otras páginas y es muy interesante. Es muy interesante pues como aprender del mindfulness, como decía mi compañero, ya que muchas personas lo ven como que pereza, por ejemplo, lo que decíamos ahorita sobre el mind yoga, que pereza hacer yoga, que pereza no concentrarse. Por ejemplo, muchas personas lo pueden ver como en la secundaria, como en la educación física, que pereza implementar ese tipo de cosas, pero antes al contrario, es muy interesante que esto lo tengan en cuenta porque es chévere uno poder como hacer este tipo de cosas, aprender y sobre el consumo. Es muy importante esto del mindfulness. Vale, es así como resumimos y puntualizamos o concluimos todo este diálogo acerca de el poder que tiene para transformar el ejercicio del mindfulness en nosotros como consumidores, para nosotros como colectivo, como sociedad, y lo que podemos llegar a impactar el medio ambiente, tanto como personas como publicistas. Así que de esta manera concluye nuestra presentación. Muchas gracias y gracias también al profe por la ruptura de hielo y por la apertura que hizo, que fue súper interesante. Fue una coincidencia que creo que trae a colación todo el tema. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Tenemos también a continuación, para culminar, un pequeño videito pues, que queremos que vean. Ya se los compartimos. Gracias. Y tampoco me gusta ser un talibán de tal técnica. No, es que esta es la mejor. Bueno, la mejor si es la única que conoces. Si conoces 883, pues a lo mejor lo que dices, hombre, pues mira, esta es buena para esto, esta es buena para esto, hombre, esta en general sirve para esto. Yo trabajo un poco con la idea del mindfulness, de la educación consciente, la traducción del mindfulness, la atención plena, la conciencia plena. Y parte de mi trabajo lo llevo hacia la idea de lo que se denomina el consumo consciente. El consumo consciente no solo es el consumo de alimentos, que también, sino prioritariamente, y la manera un poco en la que yo trato de trabajarlo, de lo que hablamos es del consumo de información.
Porque el ser humano, por lo que hablábamos antes de la percepción, somos consumidores de información. Y una cosa que tiene la información es que nunca es neutra. Te puedes sentar bien físicamente, te puedes sentar mal físicamente, pero no es neutra. Eso de me pongo la tele y en la tele están contando una catástrofe, una barbaridad, y dices, no, si no le estoy haciendo caso, no, tú no le estás haciendo caso, pero que tu cerebro, tus ojos, están recogiendo la información y esa información está haciendo el proceso que describíamos antes, y yo no le estoy haciendo caso, pero, oye, me ha entrado un dolor de esto, no sé por qué será. Pues a lo mejor tiene mucho que ver con esa información que está recibiendo. Entonces hablamos del consumo consciente. Me gustó mucho esta imagen cuando la vi, ¿no? Porque esta es un poco una situación con la que me encuentro mil veces. Y ve a la gente, no, uy, estoy atareadísimo, uy, estoy liadísimo, uy, estoy no sé qué. Dice, oye, casualmente yo me dedico a ayudar a la gente que está sobrecargada, a reorganizar agendas, reorganizar prioridades, reorganizar cosas para... Te dice, sí. Y aquí tenéis, digamos, un poco la imagen, aunque no se ve demasiado bien, ¿no? Veis a los dos personajes tirando su carro con unas preciosas ruedas cuadradas. Aquí tienes a uno que le dice, oye, ¿has probado las ruedas redondas? No tengo tiempo. Claro, si es de lo que te estoy hablando. Oye, pero párate un momento. Esto es muchas veces, ¿no? Un poco como ese atleta al que se le desabrocha una zapatilla. Entonces va a decir, oye, se te ha desabrochado la zapatilla. Sí, pero es que no puedo pararme. Bueno, no te pares, que ya te pisará el cordón y te caerá al suelo. Entonces, aquí hace falta un punto de conciencia. Así, hey, para. Claro. Oye, gracias. Y sigue. Y sí, así concluimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un aplauso para los cuatro. Excelente exposición, de verdad. Gracias, Juan Camilo, Benjamín, Juan Sebastián y Santiago. Antes de comenzar, no quiero que se me olvide, ¿nos puedes compartir, por favor, Juan Camilo, por el chat este video? Sí, profe, claro que sí. En un segundo. Muchas gracias. Porque, como decía ahora Benjamín, que sí, bueno, casualidad, o ya lo veo más como sincronía, casi que... o sea, viendo este video como que ya me da incluso tranquilidad frente a que no es una preocupación loca que tenía esta mañana ni aislada de la clase. El qué es lo que más vemos los consumidores de contenido, que somos todos, incluso, bueno, hago un pequeño paréntesis y ya me centro en la exposición. No sé, y me parecería interesante analizar hasta qué punto, si es el total de la población la que hoy tiene acceso a un celular, no sé. Porque podría pasar que incluso en las casas de lata, donde habitan tantos colombianos y personas en el mundo, especialmente pues en Latinoamérica, en Asia, y que otras partes sería, no, ¿en qué otras partes del mundo habría todavía personas bajo la... bueno, obviamente África, en América, Asia y África, Sí, probablemente, creo que de pronto el sur de Asia, y el sur de por Asia. ejemplo Tailandia, toda esa área. Sí. No sé en estas regiones las personas que están debajo, o sea, esas personas que viven con 5.000 pesos al día, no sé si tengan acceso a celulares. Porque lo paradójico puede ser, que además lo veía en esta experiencia que les contaba en Bogotá, uno iba a las comunas, en comunas se les dice más en Medellín, en Bogotá no me acuerdo cómo se les dice, bueno, sencillamente los barrios de invasión, y veía uno a las personas, por ejemplo, cosas súper extrañas que uno como que no le cae en la cabeza. Antenas de Sky, de televisión parabólica,
en casas de lata, cosas de ese tipo, o tenis de marca, bueno, cosas muy locas que también podría estar relacionado con que sean personas que viven en esas condiciones, están en la criminalidad y por momentos llegan con un botín y pueden comprar cosas de lujo, pero bueno, en fin. Muchos elementos para destacar positivos, siempre, como ustedes saben, comienzo por lo positivo, hay muchos elementos para destacar, voy a tratar de ser concreto, entre otras cosas, porque ya son las 10:10 y quisiera que alcancemos esa retroalimentación, un sondeo en Kahoot y ya un trabajito por parejas en el que ustedes todos participen. eh, ya más adelante les diría que. Entonces voy a tratar de tomarme 5 minutos para hacer retroalimentación. Entonces, para destacar, incluso me voy a apoyar con mis apuntes para ser más preciso. Bueno, entonces comienzo. Destaco en primer lugar, ven ahí mi pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Destaco el profesionalismo. Si bien fue una exposición que tomó más tiempo de lo normal, incluso de lo sugerido, me atrevo a decir que de mi parte hubo cierta también complicidad, bien, aunque no les dije cómo traten de resumir y tal, porque lo sentía haciendo algo que a mí me gustaba mucho hacer cuando estudiante al final de la carrera y era que cuando ustedes se sientan en el sillón de profesor, y cuando toman el mando, pues bienvenidos, ¿sí? Bienvenidos a que ustedes lideren y bienvenidas eh, a que tomen el mando de la clase, a que desmenucen un texto como este y lo hagan además percibí en el grupo como este aire disruptivo, ¿no? Como hablando primero de, bueno, ¿qué piensan? Haciéndole preguntas al público, con el video de Dolly, ¿no? Es Dolly, ¿sí? Sí, Nemo. Técnicamente es Nemo pues la película es Nemo, pero los personajes serían Marlene y Dory. Esto, Nemo, la película. Entonces me parece que se arriesgan a hacer algo innovador, pues, hombre, en publicidad muy, muy válido. Y además lo complementan en general con un uso de un lenguaje muy elaborado, ¿cierto? Y además muy elaborado y propio de la publicidad, porque a veces a los académicos se nos dicen, uy, hablan muy raro, sí, pero un publicista actual que desconozca la palabra icónico, pues no, ¿cierto? Pero ese uso me parece un uso muy profesional, muy adecuado, ¿cierto? Muy ilustrado, ¿no? Referencias que enmarcan el texto, pero lo ponen en un contexto más global, en el sentido de señalar, miren, cuando ustedes dicen el mindfulness se ha discutido hace 25 siglos, yo mismo quedé como, ¡oh! Claro, porque yo normalmente lo pienso como, bueno, hace 2200 años, 2500 años, pero cuando dicen 25 siglos, o sea, imagínense que nosotros alcanzamos a vivir por mucho un siglo, ¿no? Son 25 siglos que se viene hablando de esto, me pareció impactante, muy ilustrado. Muy pues aplicado a la publicidad, el texto pues habla de consumo, pero ustedes jalaban ese consumo pues a la práctica del publicista, sobre todo al final. De nuevo, veo en este grupo lo que he visto en anteriores y chapeau, como se dice ahora, me quito el sombrero, porque vi que hubo momentos en los que, de nuevo, arrojan copies, ¿no? Copies muy bacanos, con unos insights muy interesantes, ¿no? Todos nos hemos quejado de nuestra gordura. ¿Era gordura? No sé si Juan Camilo decía gordura o no sé si lo alcancé a copiar bien, pero esta era más o menos la idea. Todos nos hemos quejado de nuestra gordura. ¿Alguna vez nos hemos quejado de nuestros hábitos? Me gustó mucho, o sea, toda una campaña ahí. Captan lo central, o sea, a pesar de que no siguen tal cual la estructura de la exposición, hay momentos en los que se acercan o incluso le atinan plenamente a lo que era central, ¿no? O sea, si el mindfulness nos ayuda a ser conscientes, si lo aplicamos al consumo es promover un consumo en que la gente no esté manipulada bien sea desde el entorno o desde sus propios impulsos más básicos, ¿cierto? La ansiedad, el miedo, la frustración, para consumir, sino que primero sea consciente y después sí consuma y ponen ejemplos claros como los de las papas fritas, ¿no? Que si se llega a la casa, o sea, escenarios muy cotidianos, pero que nos ayudan a masticar esto que hablamos en clase para que tenga sentido y no sea simplemente un requisito que ustedes están tomando porque quieren graduarse de publicidad y les apareció la clase de ética publicitaria y pues tocó, ¿cierto?
sino que realmente ustedes lo interioricen. ¿Quién de ustedes no ha vivido la experiencia de llegar en la casa a la noche cansado y que no haya alguien que le prepare comida y lanzarse a comer lo primero que se le pase, ¿cierto? Incluso siendo personas que tengan problemas con su obesidad o que quieran estar más fitness, digamos, o por otros motivos. No tiene que ser necesariamente un motivo estético, sino personas que tengan problemas de diabetes. El problema de diabetes está disparadísimo y miren ahora con el coronavirus todo lo que implica, o personas que tengan otros tipos de problemas, hipertensión, bueno, en fin, y que deban cuidarse en la comida y que no lo hagan, ¿cierto? Y aquí estamos pensando, creo que la exposición ayuda a pensar en ustedes como quienes consumen, pero también, como lo decían los expositores, ustedes como quienes van a hablar de cómo promover ese consumo de una manera distinta, ¿no? Aquí me parece muy interesante y aquí ustedes saben, creo, espero las conexiones con otras clases, con la clase de creatividad de Camilo Ríos, creo que siempre hay un enlace para quienes tuvieron clase con él, o si no, pues les cuento, Camilo habla mucho del concepto de post-publicidad, que a mí me ha costado mucho trabajo entender a qué se refiere. Y bueno, pues es que aquí ya estamos en un escenario distinto a la publicidad tradicional. Ya no es cómo hacer el video que más convenza a la gente, sino es casi que lo contrario, cómo hacer el video para que la gente decida por sí misma. O sea, ya implica pensar desde otros paradigmas, desde otros horizontes, y ustedes lo sintetizan aquí muy bien. Ya la publicidad no puede ser desde este enfoque humanista que tiene la universidad y que el mundo, quieranlo o no, muchos sectores, el mundo va hacia lo humanista, hacia lo ambientalista, ¿sí? Es una tendencia creciente, innegable, imparable. Entonces la publicidad tiene que adaptarse a eso, si no se va a morir quedándose en la idea de que, como en las campañas políticas que vamos a analizar más adelante en la clase, de vamos a ver cómo hacer que la gente salga a votar berraca. Sí, funciona una vez o hasta dos funcionará, pero la gente llega a un punto que comienza a despertar, ¿sí? Y ya ni en el marketing político, ni en el consumo, ya Postobón también se está adaptando, Red Papás, o sea, todo esto está cambiando. Entonces el que no se suba al bus se va a quedar mirando cómo los otros se van en esta nueva perspectiva de una publicidad renovada, lo plantean muy bien, plantean síntesis, cuadros que ayudan a resumir, a pesar de que creo que se extendieron bastante, que pudo ser más sintético, pero hubo momentos de síntesis que hay que destacar, ¿no? No se preocupen también que ya llamé lista, una de las estrategias que tomé en esta clase fue llamar lista viéndolos ahí conectados, sé que Mara está conectada con Valeria, no se preocupen, etc. Esto de la motivación no por obligación, yo creo que si ve César esto se le llorosea en los ojos porque César Castiblanco como director de programa ha insistido mucho en ese viraje a que promovamos no la persuasión de que el otro inconscientemente cambie un comportamiento, sino a motivar a los otros para que por propia decisión consuman, ¿no? Y sin vender esto como la panacea, como lo mostraba el último video, me encantó, que de hecho estamos pendientes de que nos envíes el enlace, Juan Camilo, porfa. Profe, ya está en el chat. ¿Sí? Ve, yo por qué no lo vi. Ah, sí, yo lo que ya hasta lo abrí todo, pero fue súper inconsciente. Sí, ve, me faltó mindfulness ahí. Gracias, Juan. Aquí lo tengo. Bueno, no es vender esto como la panacea. Aquí mi intención no es caer en lo que critico. El gurú del mindfulness, practica mindfulness un día y tu vida cambiará. No. Háganle el intento, el esfuerzo y tratemos todos de cambiar rutinas, pero es un proceso. Sí está cambiando el mundo, pero esto no es automático. Esto es de algunas decisiones personales, lo que mencionaba Benjamín, cómo comenzamos a reciclar, pero también hay otras decisiones institucionales. ¿Qué gobernantes vamos a continuar eligiendo? Creo que aquí ya estamos dando también el viraje en Manizales y en Colombia, para que Colombia se actualice, o sea, en países incluso como España, que es la costa de Europa, y, y España ya tiene su sistema de reciclaje, o sea, es el Estado el que se encarga de reciclar, y uno entonces tiene una botella y sale a la esquina donde está el aparato para recibir eso, ¿no? ¿Cómo comenzamos como ciudadanía a hacer que todo esto vaya cambiando, pero sabiendo que no va a ser de la noche a la mañana, que implica esfuerzo, que va a haber fallas, ¿cierto? Que ustedes pueden estar viendo en esta clase y algunos pueden incluso decir, voy a cambiar mi manera de consumir o de ver la publicidad y no sea de la noche a la mañana. No pretende, no caer en que entonces, no, el profe Díez está aquí tratando de cristianizarnos o volvernos budistas, nada que ver. Sí me gusta el budismo, creo en la reencarnación, pero aquí, como lo dijeron ustedes, pueden ser mindfulness quien quiera, y todos estamos en capacidad de aplicarlo.
Y el mindfulness implica también autocrítica, ¿no? Nos hacemos los bobos, decimos, ay, sí, yo sé que tengo que hacer ejercicio, pero no porque es que igual de algo nos vamos a morir, ¿cierto? Ah, igual si nadie recicla, yo para qué reciclo, y me incluyo, o sea, para mí también es un proceso a la par de la clase he pensado como, bueno, ¿cómo cambio esos, el uso de envases de desodorante tradicional que tanto daño hacen los aerosoles por otro tipo de desodorantes? Buscar otros círculos de flujo de productos aquí en Manizales más alternativos. Bueno, tener apertura para mejorar el mundo. Y aquí es donde ya llegan pues a lo propiamente publicitario. Listo. Como dijo Benjamín, y que en realidad es una frase, si no estoy mal, de Winston Churchill, ¿sí? Una persona que fue clave para que pues, la Unión Soviética no se impusiera y que logró negociar ¿con quién fue que se sentó él? Uy, tuve un lapsus ahí. Winston Churchill era presidente de Estados Unidos, de Reino Unido, ¿verdad? Presidente no, primer ministro. Sí. Alemania estaba invadiendo y se une, es que ¿con quién se unieron los? Con Francia. Pero bueno, digamos, Francia sí no era tan contrario, pero no sé si fue con Stalin, no, ay no, me perdí. Profe, la película de La hora más oscura se une con Francia. No, sí, por eso, con Francia sí, pero digamos que es que se unieron también con un país socialista para poder hacerle frente a Hitler, pero entonces no sé si fue Stalin. Stalin, dos posturas completamente contrarias se unen, bueno, en fin. Pero Churchill decía, con lo que tengan en el momento, ¿qué pueden hacer, no? No seguir lavándonos las manos y decir, bueno, en la campaña publicitaria en donde vayan a trabajar, ¿qué se puede hacer? Y que todos somos responsables, vuelvo a citar una cita de Francisco, sin ser yo católico, en un mundo donde nadie es responsable de nadie, todos somos responsables. Algo tenemos que hacer para dejar de lavarnos las manos, lo vimos con la primera lectura de esta clase. Ay, es que allá verán los papás que si dejan ver a los niños publicidad. No, espere, todos los que estamos en la cadena, los consumidores, vamos a ver dentro de las siguientes clases ya los actores que estamos aquí involucrados. Pensarlo como un diálogo, no como una imposición. Y pensarlo también, o sea, pensar todo este escenario no solo para criticar, sino para hacer cosas innovadoras. Miren, tengo acá lo que me llegó, yo compré un par de pantalones en Matelsa, que supe de Matelsa fue por ustedes, estudiantes de publicidad. Es una marca que, miren, ni siquiera tiene un súper desarrollo de logo. Miren el logo más minimalista, ¿no? También se necesita ser creativo para volver a lo simple. Matelsa, ustedes no lo ven en comerciales, es post publicidad, pero cuando usted compra un pantalón le llega un cuadernillo donde uno lee textos sobre el ser, de por qué no debemos dejarnos llevar. Incluso hay uno que habla del apego, mire, no te apegues. Cuando sientes que esa persona solo te pertenece a ti, comienza a generar una dependencia emocional. Espere, otro que me gustaba mucho que era lo de... Ya les voy a decir. No te enfoques en el placer, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo de no consumir simplemente para llenar vacíos, salir de eso, ¿no? Mattelsa es de las empresas que dice, lo hemos mencionado acá, si necesitas un pantalón, ¿para qué compras dos? Bueno, yo sí necesitaba dos. No te enfoques en el placer, este no es la causa de la felicidad, por el contrario, es el camino fácil a una sensación de soledad que acompaña la saciedad de los sentidos y te genera una depresión a largo plazo. Es como un Dios falso que nos distrae de lo que realmente importa, convirtiéndonos en un ser superficial y dependiente de placer en nuestra próxima aventura, ¿sí? Es publicidad, ya incluso uno dice, ¿qué es esto? Ya es otra cosa, ¿no? Es una comunidad, como también lo dijeron ustedes, un grupo de gente que trata de que circule una energía, incluso para algunos podrá ser hasta extremo. A mí me cuestiona a veces un poco que en Matelsa casi que sea obligatorio que quienes vayan a trabajar allá se vuelvan veganos. No conozco del todo el caso, pero bueno. Ahora, ¿qué retos van a enfrentar aquí? Por eso lo pongo yo con otro color. Ustedes van a entrar a agencias, por ejemplo, aquí en Manizales, Rowell maneja a Juan Valdez a nivel internacional. Ustedes pueden que lleguen a Rowell. ¿Cómo hacer cuando lleguen a hacerle publicidad a empresas que son costosas, que los productos son costosos, ¿no? ¿Qué ideas innovadoras para contribuir a que estas empresas, bueno, no sé ahí, o sea,
Esto ya se los dejo para que lo piensen, ¿no? O sea, cómo hacer incluso con marcas tradicionales o quienes vayan a trabajar con Postobón para que desde el lugar en el que estén ayuden a promover un consumo consciente, cuando sabemos que siguen vendiendo productos que hacen daño a la salud. Y aquí ya cierro con las críticas. En algunos momentos sentí que hubo como mucho apego a la lectura y lo sentí muy yendo cronológicamente por el texto. Creo que se hubiera podido avanzar un poquito más en la síntesis, pero no le demerita al texto. Me cuestiono un poco, los vi quizás un poquito enredados cuando autocompasión y complacencia, ¿no? La autocompasión, y que la mencionan en el texto y que está desarrollada en el budismo, tiene que ver con el amor propio. La autocomplacencia, al contrario, puede ser incluso ir en contra de sí mismo, como autocomplacencia es como cuando digo, ay, pero si de algo me va a morir, pues me como 20 paquetes de papas en la noche, ¿sí? Entonces son dos conceptos diferentes y me llamó la atención que se centraran en la definición de mindfulness de Langer, que los mismos autores plantean, sí, también es útil, pero se centra más en lo externo y ustedes de hecho en el cuadro, en uno de los cuadros que presentaron, pues defendían la importancia de que el mindfulness se centre tanto en, por ejemplo, llegan a la casa, tienen hambre, el estímulo externo puede ser la publicidad de que se consuman papas, pero no se trata solo de contemplar lo externo, sino en ese caso en particular de las papas, se trata de prestar especialmente atención a lo interno, ¿sí? Que no está tan, de hecho no está desarrollado en Langer. Langer está más centrada en que observemos lo que nos rodea, que también es necesario, ¿sí? Por ejemplo, que seamos más críticos de la publicidad que vemos. Pero la otra línea, que es la de Kabat-Zinn, que fue el que ustedes leyeron en una sesión anterior, incluye los dos, lo interno y lo externo. Esas son las únicas críticas. Y otra chiquitica que al principio en una imagen pusieron mindfulness con doble L y una sola S, ¿sí? Recuerden que ustedes como publicistas deben ser impecables en la redacción, ¿cierto? Porque un error de estos pues puede ya quedarse ahí en la mente de las audiencias. Y en algún momento alguno de ustedes decía irrespetos. Entonces hay que seguir practicando esto, no para que se desanimen. Antes, si cometen errores, el que comete errores más tiene que practicar el hablar, ¿sí? Para que ustedes salgan muy pulidos. Siempre uno puede cometer errores y cuando se cometan, pues reconocerlo. Pero pues digamos que les ayuda a identificar esas precisiones para que continúen puliéndose. Perdón que corrí mucho, pero estoy corriendo porque les di el espacio para que se extendieran ustedes y para que alcanzamos a hacer otro par de cositas. Comentarios de los expositores o del grupo frente a la retroalimentación de la presentación. Profe, no, pues tener en cuenta la retroalimentación que usted mismo nos hizo. Ya si alguno de los compañeros quiere aportar o puntualizar algo, también sería cool porque muchas veces no vemos algo, un pequeño detalle que otras personas sí pueden ver. Entonces, sería bueno. Gracias, Benjamin. Ah, y se me olvidó, muy bien que también conectaron con el código y profundizaron, no dijeron, ay, el código tal, sino profundizaron, ¿no? Y siempre procuro con cuidado hacer las críticas en el sentido de que no demerita el trabajo, o sea, es un excelente trabajo, pero sí, mi labor es también ayudarles y mi mente está muy desarrollada en el sentido de identificar lo que falla para mejorarlo, para seguir avanzando y todo siempre se puede mejorar, o sea, hago un paréntesis. Uno de los libros que les comenté que estoy sacando de mi tesis doctoral, ya me enviaron los conceptos, los pares evaluadores, con uno perfecto y con el otro me puso 17 puntos de sugerencias, algunos de ellos con varios textos y mire, aquí estoy leyendo uno de los libros que me sugiere, o sea, hay unas correcciones que son como, te sugiero leer 10 libros, más o menos me dijeron. Entonces también es sano que ustedes aprendan sí a recibir el aplauso, que lo tienen, pero también a estar abiertos a crítica constructiva que siempre va a haber, incluso a veces es muy destructiva, yo trato de hacerla constructiva. Pues yo considero que es como seguir con el concepto del mindfulness, que es como la aceptación, o sea, aceptar como estas cosas que tuvimos mal y pues mejorarlas para la próxima vez. Entonces, a modo de oportunidad, pues coger eso que tuvimos mal pues, para hacerlo bien la próxima vez. Entonces, eso, muchas gracias. No, Juan Camilo, muchas gracias a ti. Incluso me parece bonito, lo digo así, trabajar con varios de ustedes que hemos estado en otras clases ya y verlos crecer. Y cuando digo verlos crecer es tanto
que hagan cada vez mejores trabajos, que, o sea, de verdad que uno yo he visto y todos los profesores coincidimos en que hay mucho talento en los estudiantes de publicidad, mucha creatividad, y en eso siguen creciendo y creo que siempre seguirán creciendo, pero también verlos crecer en humildad, en receptividad, y a veces incluso no se trata de que sean arrogantes, sino por diferentes razones, por patrones de crianza y demás, que tengamos esa expectativa a que queramos, sí, la aprobación del otro, en este caso el profesor, que psicológicamente representa también la figura paterna y todo eso, entonces bonito verlos crecer en su talento y en su receptividad y tranquilidad interior para que también no dependan solo de la mirada externa. Es como balancear, ¿no? Recibir la crítica, pero también ustedes mismos son los que deben ser los más conscientes y los que deben ser los jueces de su proceso y jueces con compasión, ¿no? Sí, profe, es como usted lo dice, tener como conciencia para tener una perspectiva como más amplia, para así generar más experiencias. Gracias, Juan. ¿Un otro comentario? ¿Están ahí mis vidas? ¿Están ahí? Yo la verdad considero, por ejemplo, que es un tema súper interesante y muy importante porque es algo que sobre lo que no tenemos control, o sea, es absolutamente todo, es desde la tecnología, lo que comemos, lo que vestimos, que todo tiene un proceso súper grande detrás y que lo único que hacemos es consumir y consumir así, así sin control. Entonces yo creo que es algo bien, bien interesante y que a medida que uno empieza a profundizar en el tema se va a dar, pues se va dando cuenta de todas esas cascaritas que tienen. O sea, lo que decía Benjamín, de por ejemplo en la manufactura de ropa, de explotación laboral de niños o en el proceso de reciclaje, hablar de compostaje, devolverle a la tierra lo que es de la tierra, por ejemplo, la obsolencia programada respecto a la tecnología. Entonces yo creo que son muchas cosas que uno pasa por alto, que muchas veces no le interesa, porque finalmente consumir ese estatus. Y quien no quiere estar en la pirámide de su élite, de su comunidad. Entonces yo creo que es más que eso, o sea, más que un concepto de hippies, como lo decían ellos, es como más un montón de conciencia que debería haber detrás y de que es esto, solo como puro, como crear en masa todo el tiempo, vendernos cosas que ni siquiera necesitamos. Entonces yo creo que es algo bien interesante y que es un tema para ahondar un montón. Muchas gracias, Natalia, por compartir tu apreciación. Dos cosas destacaría ahí. Una, el desafío que esto implica. Es un desafío muy grande. Pero dos, también dentro de ese desafío, la posibilidad que tenemos de comenzar a separar qué sí controlamos y qué no, ¿cierto? Hay cosas que están más allá de nosotros, pero también hay cosas que están al alcance. Lo que pasa es que ahí ya viene esas renuncias que uno necesitaría hacer respecto a tu caso. A mí me pasa que a mí me ha gustado la ropa de Zara, ¿sí? Y yo sé las prácticas laborales de violación de derechos que hay en Zara, ¿sí? Por fortuna no llegó Zara ahorita a Manizales con el mall que abrieron, eh, y pues no me voy hasta Pereira a comprar, pero ahorita especialmente con la pandemia y todo eso me cuestiono más y para mí es un desafío que incluso todavía no sé cómo será. Si paso por una tienda de Zara y veo algo que me gusta y lo puedo comprar en ese momento, no sé cómo va a ser ese momento, ¿cierto? Eh, pero al menos uno irse haciendo las preguntas e ir buscando opciones. Me explico. Bueno, no sé, buscar entonces otro tipo de ropa. Ejemplo, para mí ha sido muy, muy gratificante encontrar a Matelsa. Y solo he comprado 2 pantalones, pero me he sentido como, qué bacano. Pantalones que no son un valor, pues, extrambótico, que me gustan estéticamente, entonces como que uno va gradualmente haciendo esos ajustes, ¿no? Por un lado, como consumidor, y ya después por otro lado, otro desafío muy grande es sobre todo para ustedes que van a estar en el medio, o algunos ya están en el medio publicitario, es
cómo hacer para trabajar incluso con clientes que promuevan un consumo inconsciente, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo creo que eso también es un desafío bien grande para todos. Es que finalmente todo va a ser como, digámoslo así, un pajazo mental. Porque es lo que tú dices, como bueno, fue muy gratificante encontrar a Matelsa, pero listo, digamos que eso también sigue siendo una producción en masa. Matelsa tiene producciones cada semana de nuevas colecciones, por decirlo así, y están produciendo para todo un país, para abastecer a todo un país. Entonces, digamos que eso también no es algo como, ¿sí me entiendes? Tiene como unos pro y unos contra. Eso pasa con absolutamente todo. O sea, no vamos a encontrar como lo más, como algo muy transparente. Es como más bien un balance. Por ejemplo, a mí me pasa con la tecnología. A mí los celulares no me duran nada, pero nada es nada. Entonces yo digo, es como, listo, la solución es repararlo, no consumamos más, reparémoslo, ¿cierto? El reuso, reutilizar y ese tipo de cosas. Pero después intento arreglarlos y me doy cuenta que sale más costoso que tener un celular nuevo. Entonces, por ejemplo, se dañó mi teléfono, quiero una pantalla nueva, ¿no? La pantalla le vale 500.000, no sé qué, 300.000, lo que sea. Fue madre, pues me tocó comprarme un berraco celular nuevo y es seguir consumiendo. Entonces, ¿me entiendes? No es como un balance, o sea, es más bien eso, es como un balance, como va a seguir habiendo cosas malas, pero pues saquemos lo mejor de todo eso. De acuerdo, Yo sí. creo que respecto a lo que tú dices, en cuanto a la ropa, yo sigo apostándole a que las mejores cosas serían el reuso y las tiendas de segunda mano, pero nadie está preparado para tener ese tipo de conversaciones. Yo lo he pensado, incluso yo he comprado algunas cosas de segunda, pero ya, bueno, ahí entran otros imaginarios más incluso espiritualoides de las energías que puedan tener las ropas y demás. Pero, bueno, ahí yo creo que el reto está sobre la mesa y lo vamos a seguir viviendo. Y por eso yo tenía pensado, como les había dicho, que hiciéramos hoy un ejercicio de buscar campañas que representen tanto una publicidad que vaya hacia el consumo automático, como o campañas, si las hay o si las encuentro, que sean más de un consumo consciente. Pero no quiero, no sé, me parece también que sea una conversación fresca, más bien dejemos, no hagamos el ejercicio, pero sí les sugiero esto. Esta semana, además de leer el texto para la próxima semana, que hago aquí el paréntesis, el texto para la próxima semana es el de García Marzá, Ética de la Publicidad. Están Sara Buitrago, Sara Giraldo, Laura Sofía y Juan Esteban Carmona. ¿Sí? Entonces, mi invitación es a que lean ese texto y paralelamente hagan un ejercicio de mindfulness, de tratar de estar conscientes en estos días, cuando estén observando televisión, redes sociales, radio. Presten atención y traten de identificar campañas que promuevan a su juicio un consumo inconsciente y otras que promuevan un consumo consciente. Y las comparamos dentro de 8 días. ¿Les parece? Vale, profe. Y para cerrar, hagamos un ejercicio chiquito, pero sí me gustaría sondear un poquito al menos el tema del Kahoot. Ah, yo aquí lo tenía. Sí, porfa, entren a kahoot.it y hacemos al menos una o dos preguntitas porque quiero verificar que además de que disfrutemos pues la conversación y tal, queden bien claros los conceptos que se presentan allí en los textos. En los parciales les fue muy bien en el parcial, pero no está de más no bajar la guardia. Ay, estoy compartiendo pantalla, esperen un segundito.
Estamos 31 personas. Tratemos de que logren conectarse al menos unas 25. Mm. Bueno, no logramos llegar a los 25, trabajemos entonces con 21. Recuerden los que no hayan logrado conectarse por temas de internet para que hagan el ejercicio mentalmente, ¿cierto? Que vean aquí la pantalla y en sus cabezas respondan las respuestas. Valga la redundancia. Entonces, según los actores del texto sobre consumo consciente, el mindfulness es una práctica rojo, religiosa, amarilla, peligrosa, verde, infalible, azul, secular. Efectivamente, lo que me temía, que a veces se puede dar que un tema se converse, hasta se disfrute, ¿cierto? Pero que no haya claridades. Aquí la trampita está en un concepto muy técnico que mencionaba el texto y quería ver si se habían dado a la tarea de revisar qué significaba esa palabra eh, que, que aparecía ahí en el texto. ¿Qué significa secular? Pues Se como lo mantiene dije durante yo, el tiempo, como que que perdura. en el tiempo. Que lleva siglos. Exacto, que perdura por siglos. Esa es No una de las significa que es acepciones. Sí, déjame. Sí, es algo algo secular. que dura durante los siglos, y de hecho es algo que se había comentado creo que durante la exposición. ¿Qué decías, Benjamín? Pues para mí, por lo que conozco, algo secular es como que no tiene ninguna connotación religiosa, por ejemplo, que es algo global, compartido por el mundo, es algo globalizado. Ahí, miren, ¿qué pasa con ese concepto? Que tiene una trampa técnica. Si uno lo busca en un diccionario, dice que dura por siglos, ¿cierto? Pero el uso que se suele hacer cuando se está planteando en relación con la religión es lo secular como algo por fuera de lo religioso, que Juan Camilo lo mencionaba, ¿cierto? La acepción, es decir, una palabra puede tener diferentes significados según sus contextos. La acepción en este contexto es de no religiosa, ¿sí? Lo mundano, profe, no. O mundano, del mundo.
Entonces esa era la trampita. Esto no tanto para sencillamente hacerlos caer, pues, sino para revisar eso, que cada vez que ustedes lean un texto estén muy seguros de que buscaron el concepto y que además buscaron el uso del concepto. O sea que fíjense que ahí vamos avanzando, ya no solo que busquen en el diccionario, sino que hagan una consulta más amplia, incluso casi que esto es una trampa en el sentido de que no es tan fácil, listo, usted busca en el diccionario y en el diccionario no le sale la acepción de mundano tan claramente. Si quieren, bueno, no lo voy no me voy a extender en este detalle, pero les dejo es la invitación aquí, la importancia de leer también por fuera de las clases, leer otros textos, ¿cierto? Es más, digamos, de cultura general. Por ejemplo, hablar de la secularización de la sociedad tiene que ver con ese proceso en el que la iglesia pierde poder y gana poder la institucionalidad, que es lo que está pasando en Colombia. Con mucha dificultad, pero está pasando, ¿cierto? Bueno. Esa era la trampita. Religiosa, o sea, quienes escogieron religiosa, y sí, mejor dicho, es como si no hubieran escuchado, como si no hubieran leído el texto, como si no hubieran escuchado la exposición de hoy, la retroalimentación. Y como si no hubieran escuchado la sesión anterior sobre Kabat-Zinn, que preguntamos exactamente lo mismo. Entonces, ojo, más atención, más mindfulness. Sé que algunos me dicen, no, es que nos distraemos con la virtualidad. No, me preguntaría si estando en clases presenciales su mente sí estaría en las aulas de clase o también tendrían más bien un problema de atención, que si nos enseñaron a solucionarlo con Ritalina, en realidad una solución de fondo sería practicar más mindfulness, que no es una práctica religiosa, aunque tiene algunas relaciones con el budismo, pero usted no tiene que ser religioso para prestarse atención a usted mismo o a su entorno. ¿Listo? Infalible. No falla, mejor dicho, no, Dios tampoco, ¿sí? No es infalible. Usted puede fallar en sus intentos de prestarse atención. Es un proceso, pero el texto no está diciendo que es infalible, que es invencible, ¿no? Sí. ¿Quedan claros estos puntos o tienen alguna duda al respecto para que por favor la compartan? Sí, yo echándoles flores porque les fue muy bien en el parcial y mire, se me perdieron aquí estas Está ovejas, bien, profe, está bien. estas Es ovejas que del uno tiene rebaño. como el lapsus. Almas, ahí sí, almas de Dios, ahí sí lo digo religiosamente, almas de Dios. Bueno, vámonos a la siguiente a ver qué pasa. Según los autores del texto sobre consumo consciente, este último consiste en rojo, un antídoto para el consumo impulsivo, azul, renunciar al consumo, amarillo, una conversión religiosa, verde, rechazar los medios de comunicación publicitaria. Piensen con calma, no se me aceleren. Ah, bueno, sirvió el jalón de orejas para que estén más en la jugada. Azul, renunciar al consumo, no, porque fíjense la contradicción en los términos. Consumo consciente, es consumo, pero es consciente, ¿sí? El texto no está diciendo que dejemos de ir a comprar, sino que cuando compremos, no lo hagamos desde qué, desde qué sentimiento o desde qué estado. ¿Mm? Desde la conciencia de cómo, La profe, como usted racionalidad. decía, desde la tranquilidad. Ah, bueno, pero la pregunta era que no lo hagamos desde qué estado. Ok, no, pues desde la ansiedad, De la desde la ansiedad, desde esa emoción. reactividad, Miedo. desde emociones negativas o desde la inconsciencia, ¿sí? Eso como, ay, no, yo no sé por qué me compré esto. Es eso a lo que se está refiriendo los autores, pero no es que no consuman.
Imagínense qué tal yo aquí darles una clase de publicidad. Bueno, muchachos, venga, les voy a explicar por qué hay que dejar de consumir. Entonces apague y vámonos. ¿Para qué estudian publicidad si el consumo se va a acabar? No. Estamos, como lo dijeron los expositores, en una redefinición o renovación de lo que significa el mercadeo y dentro del mercadeo la publicidad, que se suele ver como una función de la publicidad, aunque eso se está transformando un poco, ¿no? También. Y el verde, rechazar los medios de comunicación publicitaria, no. De hecho, la comunicación publicitaria no puede promover el mindfulness y el consumo consciente. Hola. Sí, sí puede. Repetir. La comunicación publicitaria no puede promover el consumo consciente. Obvio, sí lo puede hacer. Claro. Vean, la comunicación publicitaria, véanlo como una espada. Una espada puede servir para defender un objetivo legítimo, es decir, una espada, un arma para que los franceses se enfrentaran a la Unión Soviética, no, a los nazistas, a Hitler, ¿cierto? O puede ser usada, como lo hemos visto con la policía, un arma para atacar a un ciudadano. Pero el arma en sí misma, o sea, depende de cómo lo usemos. Es que en realidad sí se puede utilizar, pero sería un riesgo para las empresas, ¿no? O sea, no les convendría utilizarlo. ¿La comunicación publicitaria? Sí, pero, o sea, promoviendo el consumo consciente. O sea, se podría promover mediante la comunicación publicitaria, pero al final, pues no sería algo que tendría beneficiando a las empresas, ¿no? Es que depende cómo pienses el beneficio, Osvaldo. Qué pena que Osvaldo no conoce el caso probablemente de Mattel en Colombia, que ahí, digamos, decía Natalia que es una producción masiva, o sea, sí producen bastante, pero en el momento de vender, ellos no dicen compre lo que necesite. Entonces, a corto plazo, una marca que promueve el consumo consciente, la interpretación que yo hago es que Mattelsa lo hace, por lo que he visto, dice, no me compre lo que no necesite. Entonces, si necesita 2 pantalones, no me compre 3. No es la promoción de pague 2 y lleve 3. No, si necesita 2, compre 2. ¿Sí? Entonces, deja de ganar a corto plazo. Dinero. ¿Pero qué gana? Reputación y confianza. Reputación, integridad. confianza, sostenibilidad. ¿Sí? Epa. O las marcas que hoy están, les pongo el ejemplo, les hablaba del desodorante, o sea, aquí hay una marca, una distribuidora que se llama Positive Marketing, Positive Market, en Manizales, que aquí aquí en Manizales. Y ya están ofreciendo productos, muchos de ellos vienen de Antioquia, creo que falta más producción local, pero Antioquia es pionero en producir, por ejemplo, desodorantes con empaques de vidrio, ¿cierto? Y con materiales naturales, con té de no sé qué. Entonces, fíjense, es conscientemente de cómo, si el otro envase, aunque sea más barato, hace daño, entonces les puede salir, por ejemplo, puede ser más difícil entrar al mercado, pero una vez entran es más sostenible, porque o sea, de hecho, esto nos lo mostraba un publicista graduado de aquí de la Católica, Momo, mostraba estadísticas que ha sacado Postobón en otros productos, las bebidas con azúcar. La estadística es que esas bebidas vienen cayendo en el consumo y van a caer, ahorita con la pandemia cayeron más. Entonces esas empresas ya están generando otras líneas de producción. Entonces fíjate, Osvaldo, es que yo veo que hay un imaginario allí y me sorprende entre ustedes los publicistas de que no hay marcas que lo estén haciendo bien, si les entiendo bien. Entonces, más que respondan ahorita, les dejo esta invitación. Estos 8 días, además de hacer el texto, de leer el texto para entre 8 días, por favor, presten atención consciente a la publicidad que ven de marcas, de servicios y de productos y analicen si dentro de esas marcas se promueve el consumo consciente. ¿Sí? Y dentro de 8 días miramos a ver qué sale de esa observación. ¿Les parece? Vale, profe. Sí, profe, está bien. Muy bien, chicos. Entonces, si quieren, me quedo con los expositores y con los demás nos vemos dentro de 8 días. Que estén muy bien. Recuerden, atención plena para saber si hay marcas que en su publicidad promueven un consumo consciente. ¿Vale?
Señor. Listo, profe, gracias. Entonces, profe, gracias. Gracias, profe. Profe, Buenas gracias. noches. Feliz tarde y gracias. gracias, lo mismo. Gracias.